Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y, como ustedes saben, estoy compartiendo una serie de estudios que se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. Hemos terminado con la carta de Judas, que es la última carta de las cartas que se habían mandado. Y ahorita estoy para empezar, hoy vamos a empezar el libro de Apocalipsis. También se le conoce como Revelación, que en conclusión, Revelación y Apocalipsis quiere decir revelación del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir el fin o culminación de algo que empezó. Y aquí en la Biblia encontramos el primer libro que se titula Génesis, que el significado de Génesis quiere decir el principio de la creación. Génesis, la palabra Génesis quiere decir principio de algo. Apocalipsis, el fin o culminación de aquello que empezó. Entonces aquí vamos a leer hoy, vamos a empezar con el primer estudio. Se titula el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O sea, la revelación del Señor Jesús que le dio a su ángel para que se la revelara al apóstol Juan. Vamos a dar inicio a la lectura y deseo todo mi corazón que Dios les hable, que les sea de bendición este estudio, y si tienen preguntas, pues llámenme y con gusto atenderé a su llamado. La palabra del Señor dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, el apóstol Juan aquí, a través de esta revelación que se le dio, nos narra que en la venida del Señor el tiempo se acerca. Pero miren cómo empieza diciendo, es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oiga, desde aquel tiempo decía que esas cosas deberían suceder pronto. El Señor Jesús le reveló al apóstol Juan todo lo que iba a suceder. Se las envió por medio de su ángel, como dice aquí. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Pero miren lo que dice, para manifestar a sus siervos. O sea, no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ha creído al Evangelio de Jesucristo. No todo el mundo ha creído a la palabra de Dios. Por eso esta revelación va dirigida al apóstol Juan, para que el apóstol Juan se la declarara a sus siervos, para que se la manifestara a sus siervos, o sea, a todos los cristianos, a todos los que le creyeron, a todos aquellos que nacieron de nuevo del Espíritu. Para ellos va esta revelación. Bueno, y también
de paso para todos aquellos que al escucharle este estudio sean tocados, que Dios les hable, porque no todos van a querer adentrarse a estos estudios, solamente aquellos siervos de Dios que les interesa saber, entender la revelación que se le dio a Juan, para saber los tiempos y así los tiempos y lo que sucedería. Todo lo que va a suceder aquí lo vamos a mencionar. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Juan recibe esa revelación para que se la diera a sus siervos del Señor. Las cosas que deben suceder. O sea, ¿qué es lo que va a suceder pronto? Entonces, aquellos que todavía no se han convertido a Cristo, quizás por temor, si estás ahí enfrente y estás para escuchar estos estudios, deseo de todo mi corazón que Dios te hable. Y aunque sea por temor, por todo lo que va a sobrevenir, porque vamos a leer cosas muy profundas y muy duras. Y que deseo que eso, si no es por amor a Dios, que sea por el temor a lo que viene, pero que te conviertas, que aceptes al Señor, que recibas la palabra, que la creas y la pongas por obra para que alcances esa salvación. O sea que va dirigida a los cristianos para que sepamos lo que va a suceder pronto. De hecho, aquellos que hemos leído, yo sé todo lo que va a suceder, te lo puedo narrar, porque lo he analizado, he leído la Escritura desde hace 33 años. Ya ahora en septiembre cumplo 34 años que me convertí a Cristo. Entonces, he leído mucho la Escritura desde Génesis, todos los profetas, mayores y menores. Y esta Escritura, entonces, como les digo, es para los siervos del Señor y para todos aquellos a quien el Señor les ponga en su corazón el estar allí atentos a escuchar esta revelación de todas las cosas que van a suceder pronto. Y luego lo que dice aquí, el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, yo estoy leyendo, yo soy bienaventurado. Y dice, y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, no quiere decir que nada más porque me estés oyendo ya, con eso ya eres bienaventurado, no. Dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, que las oigas y las guardes, o sea, las cumplas, las obedezcas, lo que está escrito en esta profecía. Es cuando vas a ser bienaventurado. Porque los que, como en este caso yo que estoy leyendo para exponerte la palabra, yo estoy aquí porque un día nací de nuevo, un día le creí a Jesús y sigo creyendo y poniendo por obra lo que Él nos manda que hagamos. Y nos avisa a través de esta lectura las cosas que deben suceder pronto. Seguimos con el versículo 4. Juan, ahí ya está escribiendo Juan, mandándola la revelación a la iglesia. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, va dirigida a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, aquí nos está dando la bendición el apóstol Juan. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos.
de aquí, de esta palabra que acaba de expresar Juan, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, de ahí es donde los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios, solamente fue el Hijo de Dios y que fue un testigo nada más, y de aquí lo usan. Testigo fiel, por eso ellos se autodenominan testigos. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, refiriéndose a Jesucristo, que fue el primogénito de los muertos, o sea, fue el primero que murió, el primero con los genes de Dios que murió y resucitó. Resucitó de los muertos y subió a los cielos. Es el único. Porque Elías subió al cielo, pero no murió. Enoc subió al cielo, pero no murió. Entonces, Jesucristo es el único que murió, resucitó y subió al cielo. El primogénito de entre los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Oiga, al que nos amó. ¿A quién amó? A toda la humanidad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amó, tiempo pasado. Y aquí dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, Jesucristo nos amó y nos sigue amando. Pero no a todo el mundo, sino a aquellos que lavó de sus pecados con su sangre. A eso sigue amando, no al mundo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Oiga, ¿qué está diciendo aquí Jesucristo? El apóstol Juan, que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, cuando sea el reinado de Cristo. Porque ahorita Cristo es rey y podemos entrar al reino de Dios cuando nacemos del Espíritu. Entramos al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que obedecemos a Dios. Pero cuando ya esté su reinado de Cristo aquí en la tierra, dice que entonces ya no van a estar estos reyes que hay en este tiempo, sino van a ser los siervos de Dios, nosotros. Por eso dice aquí el apóstol Juan, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para Dios, porque Él es el que va a estar en el cielo y Cristo va a estar aquí en la tierra, gobernando, reinando 1000 años. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego sigue diciendo aquí en la revelación. Aquí se le reveló a Juan que hiciera saber a sus siervos que Él nos hizo reyes y sacerdotes, para que no se nos olvide lo que somos, lo que vamos a hacer en el futuro. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Dice, verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Oigan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí en esta lectura, mucha gente piensa que está hablando de cuando Jesús venga a llevarse a su iglesia. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero aquí no se está refiriendo a que Jesús viene a salvar a su iglesia, a llevarse a su iglesia. Aquí no está hablando eso. Aquí está hablando que viene para salvar a los judíos.
Porque los judíos son salvos por la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sus 12 tribus, toda su descendencia, iban a ser salvos, pero que tenían que recibirle a él, tenían que aceptarle, creerle. Todos aquellos judíos que murieron, que siguen muriendo ahorita, hasta ahorita, sin haber creído en Jesucristo, sin haber nacido del Espíritu Santo, esos se perdieron. Esos no son salvos. Van a resucitar para condenación, mas no para salvación. Porque el peor pecado o el peor error que comete el hombre es morir sin haber recibido el Espíritu de Cristo. Es morir sin haber nacido de nuevo del Espíritu. Ese es el peor pecado. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, en la revelación que se le dio Jesús a él, a Juan, dice: he aquí que viene, no dijo vengo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los que le traspasaron, ¿quiénes fueron? Los judíos, aunque no van a estar literalmente los que lo clavaron, pero toda la descendencia de los judíos siguen siendo los mismos. Ellos fueron los causantes de la muerte de Cristo. Hasta la fecha ellos no creen en Jesucristo. Háblales de Cristo a un judío y te anda hasta golpeando, porque para ellos es una blasfemia. Entonces, aquí, para entender esto, lo que te estoy diciendo, donde dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, yo te estoy mencionando que no se está refiriendo cuando viene a recoger la iglesia. Aquí viene ya después de que se llevó a la iglesia. Vamos a ver dónde podemos entender eso. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13. Aquí nos habla de la venida del Señor cuando viene por su iglesia. Y vamos a ver que no es lo mismo que está revelando en Apocalipsis. Capítulo 13 dice: Pablo les dijo a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que ya murieron sin haber nacido de nuevo del Espíritu, sin haber creído en Jesucristo, sin haber aceptado al Espíritu de Cristo. Esos son los que ya no tienen esperanza. Y Pablo estaba mandando esta carta para hacerles saber esto. Y aquí dice, miren: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, porque todos están allá en el paraíso. Fue la promesa que le dio Jesús a aquel hombre que crucificaron a un lado de él. Fueron dos, pero el de la derecha sí creyó, y ese le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues allá están todos aquellos que han muerto antes que nosotros, que han partido para allá. Allá están. Y cuando Jesús venga, dice que va a traer con todos ellos, todas sus almas, los va a traer. Ahí lo dice en el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí es como lo dice, miren: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que los que estemos vivos hasta cuando venga el Señor Jesucristo, no nos vamos a adelantar, a ir primero. Dice, y acá lo explica cómo va a ser. Aquí lo explica cómo es que va a ser. Dice:
Porque el Señor mismo, o sea, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo está diciéndonos que cuando Cristo venga trae todas las almas, y dice que los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con las almas que bajan primero y resucitan primero. Por eso dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero les voy a mostrar el otro punto donde 1 Corintios 15:50, ahí es el contexto de esto que estoy leyendo para entender Apocalipsis, lo que les acabo de mencionar. En segunda, parece que es 1 Corintios 15, y en el verso dice del 50 en adelante. Aquí ya complementa lo que leímos hace un rato. Ahí en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero antes de ser arrebatados es necesario que seamos transformados, y es aquí donde Pablo lo dice aquí a los Corintios. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, la corrupción es el mundo. Una persona mundana no va a poder heredar la incorrupción, o sea, el reino de Dios. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Y luego sigue diciendo aquí: he aquí les digo un misterio. O sea, nos aclara un misterio Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, va a ser todo muy rápido. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego los que estemos vivos, dicen, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga, los muertos serán resucitados incorruptibles, los que murieron en Cristo. Porque las almas vienen a tomar su cuerpo. Un cuerpo semejante al que tuvo Cristo después de que resucitó. O sea, cuando resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo eterno. Un cuerpo semejante al que tenía Adán antes de pecar. Porque Adán fue creado para vivir eternamente y para siempre. Entonces aquí vemos, dice, porque será tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados de cuerpo carnal corruptible a un cuerpo incorruptible. Bueno, entonces aquí en Tesalonicenses y en Corintios ya leímos cómo
es que el Señor viene, cuando dice aquí que todo ojo le verá, se está refiriendo no a la venida de Cristo cuando viene a salvar a su iglesia, porque ese evento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y de antemano les digo, Cristo no va a bajar a tocar tierra. Él dice en la Escritura que se queda en las nubes y bajan solamente las almas de los que trae. Y los que estamos muertos, vivos, vamos a ser transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Es cuando es arrebatada la iglesia, arrebatada de esta tierra y llevada hasta el trono de Dios. Y allá vamos a estar en fiesta, mientras aquí están en sufrimiento, que es la gran tribulación, que es la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Pablo dice que nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar la misericordia de Dios, para salvación. Entonces, aquí lo que dice en el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, es cuando Él viene a salvar a los judíos. Sigue diciendo, verso 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pues aquí está hablando el Señor Jesús, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sigue diciendo, yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, Juan se está presentando ahí. Dice, yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos. Estaba en una isla que se llamaba Patmos, esa isla, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué causa estaba ahí? Por la palabra de Dios, causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso se encontraba ahí. O sea, no sabemos, porque dice que por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No sabemos si estaba ahí porque no lo aclara bien. No sabemos si estaba ahí porque estaba escondiéndose, porque estaban siendo perseguidos. Estaban escondiéndose y por la causa, estaban siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios, por predicar y enseñar la doctrina de Jesús. Entonces eran perseguidos. Recordemos allá en el año 70 cómo fueron esparcidos. Fueron esparcidos. Y ya de ahí que fueron esparcidos, ya no volvieron a ser nación hasta el año 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas llamó a todos los judíos para que regresaran a su territorio y sacaron a los palestinos que habían tomado posesión del terreno que era, de las tierras que era de los judíos, antes de ser despatriados, perseguidos. Entonces aquí Juan se encontraba en la isla llamada Patmos, y como les digo, no especifica si es, yo creo, eso ya es lo que yo pienso, que estaba ahí escondiéndose porque estaba la persecución muy dura por ser testigo, predicar de Cristo, por predicar la palabra de Dios. Eso es lo que yo creo, pero bueno, sea que sea porque andaba predicando, que por eso andaba ahí, o porque se estaba escondiendo, ¿verdad? Cualquier cosa que sea, el punto es de que él se encontraba en esa isla. Y aquí nos narra, miren, aquí empieza la revelación. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oiga, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere decir que estaba en el Espíritu? Cuando tú estás en oración, cuando tú estás apartado del mundo
y estás en oración, estás clamando al Señor, tú estás en el Espíritu. Cuando estás en una fiesta, ya en una boda o en cualquier X fiesta del mundo, que están con los bailes y todo eso, estás en la carne, no estás en el Espíritu. Está obrando tu carne, no tu espíritu. Por eso aquí Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Muchos piensan que se estaba refiriendo al sábado, que el sábado es el día del Señor, y no es el sábado. Aquí se estaba refiriendo al Señor Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El domingo se le conoce como el día del Señor. ¿Por qué? Del Señor Jesús. Porque fue el día que Él resucitó. Se le conoce como el día del Señor, el día que el Señor resucitó, el domingo. En lugar de decir el domingo, decían el día del Señor. El día, o muchas veces dice el primero de la semana, que es domingo. Si dice el primero de la semana o el día del Señor, se está refiriendo al domingo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se dice que oyó detrás de él una voz muy fuerte, como de trompeta, que decía, la voz decía, yo soy el alfa y la omega. O sea, el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Yo soy el principio y soy el fin. Eso quiere decir alfa, la omega. El alfa, el principio, la omega, el fin. El primero y el último. El primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves. Por esta razón tenemos nosotros aquí el libro de Apocalipsis. Porque se le dijo a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Porque Jesús anduvo predicando en toda esa región de Asia. No en todo Asia, no terminó el Señor. Pero anduvo predicando en la región de Asia. Por eso dice aquí, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí enumera cuáles son las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí están, dice, a Éfeso, oigas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. ¿Por qué a esas 7 iglesias? ¿Ya no había más? Sí había más en otros lugares. Sí había más iglesias. Pero el punto es que esas 7 iglesias representan en general a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. 7 iglesias, da a entender los 7 días de la semana. También mencionaba ahí que Dios tiene 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios. O sea que todos los días estamos siendo, aquellos que nacimos del Espíritu, estamos siendo cuidados por el Padre. Y aún los que no han nacido del Espíritu están siendo cuidados por el Padre, pero no cuidados para que no les pase lo malo, no, sino cuidados chequeando todo lo que hacen, porque todo lo que hacen se inscribe en libros. Todo lo que hacen, tanto bueno como malo.
tanto los no cristianos como los cristianos. Por eso cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los cristianos, allá vamos a recibir no condenación, sino la paga de todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Por eso se escribe todo. Todo lo que yo estoy haciendo aquí con estos estudios está escribiéndose, todo lo que yo estuve haciendo. Y quizás tú el día, si no aceptas a Cristo y mueres, y quizás quieras poner excusa de que no supiste, el Señor te va a mostrar: mira, estuviste escuchando a mi siervo a través de estos estudios y no hiciste caso. Por eso te digo que el Señor está siempre atento a todo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ya las mencioné, las 7 iglesias. Y aquí nos sigue narrando Juan, cuando terminó de escuchar esa voz. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Se volteó Juan porque oyó detrás de él la voz, todo lo que se le dijo. Y cuando él se volvió, o sea, se volteó para verlo, dice: y vuelto, o sea, cuando me volteé, vi 7 candeleros de oro. Oiga, vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que tenía en los pechos un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Al bronce bruñido quiere decir al bronce pulido, que está trabajado, pulido, que está bien brilloso el bronce. Dice que así estaban sus pies del que estaba hablando con él, semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así era su voz, como estruendo, o sea, trueno de muchas aguas. Ustedes han oído cuando cae una gran lluvia, cómo se oye esos truenos, relámpagos, cuando está cayendo mucha agua. Y es lo que está diciendo aquí Juan, que su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Oiga, tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oiga todo cómo miró Juan al hombre que estaba hablando con él. Era el Señor Jesús. Dice verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Juan? ¿Quién estaba hablando con Juan? Era el mismo Señor Jesucristo. Pero miren cómo lo va descifrando. Y les digo esto, todo lo que va hablando aquí, donde dice cómo eran sus pies, como al bronce bruñido, dice,
Como dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como dice que tenía en su mano derecha 7 estrellas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Así era su cabeza y sus cabellos, así se le miraba. Entonces, aquí lo que estamos viendo es todo esto que nos menciona aquí. Es importante que lo entendamos. Es importante porque eso es lo que nos va a hablar más adelante. Ya que lleguemos a eso, lo van a entender. Dice que él, cuando Juan lo vio, que se volteó y lo vio, dice que cayó como muerto, mas él lo tomó, dice, puso su mano sobre su diestra, puso su diestra sobre mí, dice, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Puso su diestra sobre Juan. Dice, el verso 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio, y aquí lo explica, miren, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Oiga, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas y los 7 candeleros, aquí dice quiénes son. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Oiga, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Habla de ángeles, porque en el cielo, les he dicho en estudios anteriores, hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y cada uno de ellos tiene una función. Los ángeles son mensajeros. Esa es la función de los ángeles, ser mensajeros. Y por eso dice aquí el misterio y de los 7 ángeles, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 ángeles de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, los 7 candeleros que has visto, candeleros es el lugar donde se pone la luz para alumbrar. Eso es un candelero. El candelero es donde tienen las velas para alumbrar. Ahí se deposita la luz, ahí tiene el aceite y ahí prende. Entonces, aquí nos está diciendo solamente esto, ¿verdad? Que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias y que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Se está refiriendo a los 7 pastores de las 7 iglesias de Asia. Esas 7 iglesias de Asia y esos 7 pastores representan a la iglesia en general de todo el mundo. A eso están representando, por eso son 7. A eso representan. Vamos a leer aquí el capítulo 2 y vamos a entrar en el primer iglesia, porque son 7 mensajes a las 7 iglesias. Vamos, capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Oiga, ¿a quién iba dirigida la carta? Al ángel de la iglesia.
o sea, al pastor de la iglesia. Porque el pastor es el que da el mensaje, es el mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, lo que les dijo allá a Juan. Cuando lo miró, dice que miró a este personaje como hijo del hombre, dice, y que en su diestra tenía 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas, dice. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, en medio de las 7 iglesias, es el Señor Jesús. Dice esto. Oiga lo que le está diciendo el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Le estaban diciendo directamente al pastor. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Oiga, ¿cómo era ese pastor? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque desde aquel tiempo había esos falsos apóstoles, como lo hay en estos tiempos, que se dicen ser apóstoles y no son más de que unos hijos del diablo, impostores. Desde aquel tiempo lo sabía. Pero el verdadero siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios que puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, ese sabe quiénes son verdaderamente los siervos de Dios. Y aquí les estaba diciendo Juan el mensaje que le dijo a Juan, que Juan se lo enviara al ángel de la iglesia de Éfeso. Y le dijo que le dijera estas cosas: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga, desde aquel tiempo, porque apóstoles nada más fueron 12, con Pablo, no con Judas ni con Matías. Judas fue el traidor, Matías fue el que escogieron los otros apóstoles, que escogieron a Matías y a Barrabás o Bersabás, algo así, no recuerdo, Bersabás, y echaron suertes y la suerte cayó en Matías. Pero no era la voluntad de Dios, pues suertes que ellos echaron y ellos escogieron. Pero el 12º apóstol fue Pablo. Y aquí dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero miren lo que le sigue diciendo: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Oiga cómo era este hombre, este pastor de la iglesia de Éfeso. Oiga cómo le estaba reconociendo Jesús lo que estaba haciendo. Dice: y has sufrido, has trabajado, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero miren, aquí está el pero. Verso 4: pero tengo contra ti, oiga, contra ti, le estaban diciendo al pastor de la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué le estaba reprendiendo el Señor al pastor o al ángel de la iglesia de Éfeso? ¿Qué tenía contra él? Que has dejado tu primer amor. Les voy a explicar a qué se está refiriendo ahí.
estaba haciendo mucho trabajo, se esforzaba, sufría y todo, pero ya no lo hacía por amor a Dios. Amaba a Dios, sí, amaba a Jesús. Aquí lo dice bien claro. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, había trabajado arduamente por el amor a su nombre. A ver, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo es que va a trabajar arduamente por amor a su nombre y no por amor a Cristo? ¿Qué tiene que trabaje por amor a su nombre? ¿De qué le sirve? No, eso se llama fanatismo, religiosidad, no por amor a Cristo. Por eso le estaba reprendiendo eso, que todo lo que lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo con el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cuando recién te conviertes a Cristo. Y cuando dice primer amor, no es que haya segundo y tercero y cuarto amor, no, sino que cuando tienes tu primer amor, es cuando tú tienes tu primera relación con Cristo, cuando conoces a Jesucristo y te enamoras de Él. Es cuando verdaderamente tú sientes esa pasión, ese amor por Él, no por su nombre. Que claro, también su nombre, pero no vas a trabajar por amor a su nombre, vas a trabajar por amor a la persona, no al nombre de la persona. Y eso fue lo que le reprochó aquí el Señor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que cuando recién nos convertimos a Cristo, sentimos una pasión, ese deseo, ese amor por predicarles hasta las piedras. Uno anda con esa pasión, ese fuego. Ahora, eso no se acaba. No se acaba, sino se va perfeccionando, se va haciendo más coherente la persona, más. Porque cuando recién nos convertimos a Cristo somos brutos por amor al Señor. Somos toscos para hablar, somos brutos, no pensamos muy bien. Es como un niño recién nacido cuando empieza a hablar. Va a hablar de acuerdo a lo que va aprendiendo. Miran el mundo, cómo los padres les enseñan o oyen que los padres hablan malas palabras, mal vocabulario, y así hablan los niños. En Cristo, cuando nacemos de nuevo, vamos aprendiendo la palabra según los que tengamos de maestros que nos van enseñando. Si es que de verdad son siervos de Dios, nos van a enseñar con ese amor a Dios y con esa pasión, con esa entrega, con esas parábolas, con esas ilustraciones para que puedas entenderlo. Como dicen en el mundo, si lo entendiste bien o te lo explico con manzanitas, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? ¿O quieres que te lo ilustre más mejor para que lo entiendas? A eso se refiere. Un verdadero siervo de Dios siempre va a exponer la palabra y va a tratar de explicarla poniendo muchas parábolas o ilustraciones, que es lo mismo, para que puedan entender y ser llamada su atención y quieran seguir sabiendo más y más. Aquí el Señor le daba diciendo que Él estaba haciendo todo, pero no por amor a Dios, no por amor a Cristo. No tenía ese primer amor, que estaba enamorado de Cristo. No, ya nomás lo hacía por el nombre del Señor. Y el Señor dice, no quiero que lo hagas por amor a mi nombre, sino por amor a mí. Y eso fue lo que le reprendió. Y eso es lo que hacen muchos. Andan predicando, trabajando y todo. Empezaron bien, pero se apartaron. Se apartaron y se fueron por el nombre.
Miren, todas las religiones tienen un nombre. Son, según, cristianas. Pero se van por el nombre, al igual que este hombre. Estaba trabajando arduamente, pero por amor de su nombre, o sea, por su denominación. Porque es iglesia cristiana. Y como es iglesia cristiana Getsemaní, estamos trabajando y presentando siempre. Su carta de presentación era siempre esa, la iglesia Getsemaní, iglesia bautista o iglesia pentecostés, pero siempre por el nombre. La iglesia de Cristo no tiene ningún nombre, solamente se le conoce como la iglesia del Señor. Y nosotros vamos a trabajar para el crecimiento de la iglesia del Señor, para que la iglesia siga creciendo tanto en número como en conocimiento. Vamos a trabajar por amor a Cristo, no por amor a su nombre, por amor a Cristo, porque aquí lo dice bien claro: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, sigues siempre fiel, firme, fuerte, no has desmayado, predicando tu religión, predicando por amor a mi nombre, no por amor a mí. Porque si fuera por amor a mí, guardarías mi palabra, es lo que dice Juan 14, 21 y el verso 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Trabajarías por amor a Cristo. Verso 23, Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Entonces, ¿qué vemos ahí en esos textos? Que vamos a trabajar, pero guardando su palabra, no por amor a su nombre, obedeciendo su palabra. ¿De dónde había caído este hombre? ¿Por qué le dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? O sea, ¿de dónde has caído? ¿Cuándo fue que dejaste de seguirme a mí, de predicar a mí, no mi nombre, sino de predicarme a mí, mi sacrificio y todo, de obedecerme a mí? ¿Cuándo fue? ¿De dónde empezaste? Por eso le dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído. Y nosotros caemos cuando dejamos de hacer las cosas por amor a Cristo, por hacerlas por amor al nombre de Cristo o al nombre de la religión cristiana, X denominación. Ese es el problema, ese es el pecado. Y esos son los que están mal, que en conclusión vienen siendo todas aquellas religiones que se predican a sí mismas y no predican la palabra de Cristo por amor a Cristo. A eso se está refiriendo, y ese era el problema de esta iglesia. Y así como en Éfeso hay muchos Éfesos, muchas iglesias de Éfesos, hay muchos ángeles de Éfesos que están trabajando arduamente por amor a su nombre de su denominación, pero no por amor a Cristo. Y por eso le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Eso pasó conmigo, hermanos. No, yo trabajaba duro por la iglesia. Se levantaron 3 iglesias en Morelos, una en la sierra, allá en Guerrero, una fue en la cárcel, en el Cerezo, en el estado de Morelos. Se levantaron, pero trabajé arduamente, pero por amor a su nombre, igual que él. Era un Éfeso yo, era un ángel de Éfeso, y así hay muchos ángeles de Éfeso en estos tiempos. Cayeron, empezaron, nacieron de nuevo, pero no siguieron obedeciendo la palabra, sino siguieron obedeciendo al líder de esa congregación, al ángel de esa congregación, como en este caso el ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo estaba trabajando?
arduamente por amor a su nombre, pero no por amor a Dios, a Cristo. Y por eso le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, o sea, si no te arrepientes, si no cambias, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo dejé de ser bautista para pasar a ser cristiano. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los bautistas eran un Éfeso. Y a lo mejor alguna de las otras iglesias más lo vamos a seguir viendo, son 7. Porque a las 7 solamente hay una que no reprendió. Y lo vamos a ver después. Pero aquí vemos entonces esta iglesia de Éfeso, cómo fue reprendida, porque todo lo que hacía lo hacía por amor a su nombre de su denominación. Trabajaba no por amor a Cristo, no por amor a las almas, sino por amor a su nombre, a su iglesia, a su religión. Y luego le sigue diciendo, versos 6 y 7. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O sea, tenía cosas buenas, como que aborrecía la doctrina de los nicolaítas. O sea, enseñanzas falsas. Pero pues él también se encontraba en esa situación. No obedecía la palabra de Dios. Enseñaba la palabra, pero en parte, y lo demás era puros dogmas de la religión. Y en el verso 7, miren, aquí lo dice a ti y a mí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida que fue levantado y fue llevado al cielo, ese árbol está en el paraíso. Y dice que al que venciere va a comer del árbol de la vida que está allá en el cielo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que tú y que yo pongamos atención qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a las iglesias. Porque está hablando en general. Esas 7 iglesias representan a toda la iglesia del mundo, a todas las iglesias del mundo. Y eso es lo que termina diciendo aquí el apóstol Juan con esta carta que se le envió a la iglesia que está en Éfeso. Bueno, hermanos, deseo de todo mi corazón que haya sido yo claro, explícito con la palabra, que la hayan entendido, porque ese es el propósito, que se entienda, para que podamos ir creciendo en conocimiento y a la vez en número, porque yo sé que tú, al entender esto, al guardarlo en tu corazón, que es tu mente, yo sé que tú también lo vas a compartir. Cuando oyes a alguien que está mal, tú mismo vas a sentir dentro de ti la necesidad de explicarle, de hablarle. Como te digo, eso pasó conmigo. Yo era un Éfeso. Trabajábamos arduamente con mi esposa, mis hijas, pero trabajamos para la religión. No trabajamos por amor a Cristo, porque la iglesia era bautista, era cristiana, sí, pero no por amor a Cristo. Solamente por amor a su nombre era lo que hacía el líder de Éfeso. Bueno, hermanos, deseo de todo corazón que Dios los bendiga y que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.